Bienvenidos a la última clase del curso Segunda a los Corintios y vamos a estar tocando el capítulo 10 hasta el final, pues el capítulo 13. Estos capítulos nos muestran la defensa un poco más detallada que hace el apóstol Pablo a su ministerio y a su persona en particular. Recuerden, bueno, lo he estado diciendo a lo largo del curso, que esta carta es una carta, o es la carta más personal del Nuevo Testamento. Y bueno, y tiene el propósito de presentar defensa acerca de los ataques que el apóstol Pablo pues recibió de parte de algunos miembros de la iglesia en Corintio. Algunos miembros que, bueno, estaban en el liderazgo de la iglesia. Y vamos a ver pues rápidamente, uno puede comprender fácilmente con una lectura toda esa carga emocional, toda esa situación que había en la iglesia de Corintios, por las palabras pues que el apóstol expresa en esta parte de la carta. Vamos a ver solamente algunos puntos que hacen notar esta defensa del apóstol Pablo a su ministerio. Desde el versículo 4, él dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Bueno, el apóstol está hablando de que los cristianos, el liderazgo cristiano, los ministros, sus armas no son carnales o no son de este mundo. ¿Cuáles son las armas carnales? ¿Cuáles son las armas que por lo general se ve usadas por las personas no cristianas? Bueno, las armas son principalmente el presentar sus méritos, el presentar logros para convencer, para, bueno, publicitarse a sí mismo, para alcanzar sus objetivos. Esa es una de las armas principales que usa el mundo. Y Pablo menciona estas palabras porque parte del liderazgo de Corintio, algunos utilizaban pues esta carnalidad para promoverse entre ellos. No solamente se promovían a través de sus logros, supuestos logros, de lo que eran, sino también empleando zancadillas, hablando mal o murmurando, desvalorando a la competencia. ¿Okay? Se presentan, las armas carnales es presentar nuestros méritos, logros y desvalorar la competencia. Y eso es lo que estaban haciendo pues algunos. Desvaloraban al apóstol Pablo, ¿verdad? Lo desacreditaban, y a su vez ellos se presentaban, bueno, como grandes apóstoles, como grandes enviados de Dios. Uno de los ataques que les hacían al apóstol Pablo, ya lo he comentado con ustedes, en el verso 10, el apóstol Pablo dice: porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Bien,
Bueno, eso es la parte, ¿verdad?, de la murmuración y los ataques, del descrédito que le hacían al apóstol Pablo. Wow, realmente probablemente el apóstol no tenía facilidad de palabra. En Corintios, lo más probable es que algunos líderes en Corintios superaban a Pablo, pues, en exposición, en oratoria. Y bueno, y esa es una de las armas que usaron. Se presentaban a ellos como superiores, pues, a Pablo en esa área. Se presentaban como superiores a Pablo en atractivo, en presencia. Pareciera que Pablo no tenía una buena presencia física. Imagínense, no tenía presencia física y no tenía facilidad de palabra. Todo eso lo hacían resaltar. Además, lo desacreditaban a través de mentiras, porque una de las cosas que decían es que Pablo no tiene esos logros o esos méritos como lo tenían ellos. Ellos se ponían como superiores en méritos, en conocimiento, todo por encima, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Eso entristeció mucho al apóstol, y estos capítulos, bueno, fueron fuertes. Y el apóstol Pablo se coloca en el terreno de ellos. Él dice que no es lo mejor, no es lo conveniente, pero se pone en el terreno de ellos para desenmascararlos, para hacer notar aún más la mentira con que ellos se presentan. Veamos las mismas palabras, pues, del apóstol Pablo. Por ejemplo, en el verso 18, el apóstol Pablo dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Es no solamente algo de cortesía, de prudencia, de humildad, el no alabarse a sí mismo. Es que es un llamado del Señor. Alabarse a sí mismo es parte de la inmadurez del cristiano. Es el Señor el que nos exalta, el que nos eleva, el que nos hace alcanzar gracia delante de los hombres. Por eso es que el apóstol dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Y él dice eso porque en el verso 12, él dice que no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. Mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Ese liderazgo no solamente se alababa a sí mismo, sino que, bueno, iba más allá, exageraban sus méritos, exageraban sus logros, exageraban lo que eran. Dice en el verso 14, pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros
con el Evangelio de Cristo, no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de vosotros, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otros, pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, en la medida esa era la expectativa del apóstol, en la medida que los hermanos en Corintios crecieran en fe, ellos se pudieran dar cuenta del trabajo pues del apóstol. No que el apóstol se iba a presentar todo, ni iba a decir, mira, yo merezco esto, yo merezco aquello. Recuerden que a pesar de que el apóstol estableció la obra en Corintios, él no demandó el ser atendido por ellos, el ser sostenido por ellos, el ministerio. Recuerden que el apóstol Pablo trabajó junto con Aquila y Priscila haciendo tiendas para sostener su propio ministerio. Él no quería ser una carga. ¿Por qué? Porque había inmadurez en la congregación de Corintios, para evitar murmuraciones. Pero él esperaba que en la medida que la fe de ellos creciera, abrieran los ojos y vieran el trabajo y el amor que el apóstol Pablo hacía entre ellos. Claro, en comparación con el liderazgo que lo atacaba personalmente, ellos sí se excedían en sus méritos y logros, con el propósito de influir en ellos, con el propósito de publicitarse a sí mismo y lograr posiciones dentro de la iglesia. A eso es lo que Pablo llama armas carnales y no las armas del Espíritu. Una de nuestras armas es la humildad. La humildad tiene una influencia muy poderosa. ¿Por qué? Porque por medio de la humildad es el Señor el que se expresa en nosotros. Es el Señor, como les dije, el que nos abre puertas, en el cual también alcanzamos gracia delante de todos. La humildad es un arma muy poderosa que debemos cultivar. Bien, aunque el apóstol presenta el que se gloríese en el Señor, y que no es conveniente estar alabándose a sí mismo o presentando nuestros logros para que ustedes vean que realmente el Señor trabaja en mí, me usa como su instrumento. El apóstol Pablo, sin embargo, él dice, escuchen lo que él dice acá, él dice aquí, ok, permíteme aquí, dice en el versículo 16, otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, bueno, yo también me gloriaré. Entonces el apóstol quiere o se presenta pues con estas palabras. Bueno, está bien, vamos a comparar. Ustedes quieren que me compare con esos que están fanfarroneando, ¿verdad?, con sus méritos y logros. Bueno, está bien. Me voy a comportar como insensato. Bueno, está bien. Antes de ver cómo Pablo presenta pues sus méritos, logros,
delante de ellos, antes de ver cómo Pablo actúa como insensato, no como actuaría el Señor, pero Él lo va a hacer con el propósito de que se den cuenta de quién es el apóstol, no con el propósito de inflarse el apóstol, inflarse a sí mismo, no con ese propósito, sino que para que vean las falsedades sobre el descrédito que hacen a su persona algunos en Corintios. Los hermanos en Corintios eran muy vulnerables a ser manipulados. El apóstol dijo en el versículo 3 del capítulo 11, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Eso es lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Sencillez y devoción a Cristo. No tenemos que estar publicando, pues, quiénes somos. Es el Señor mismo el que se encarga, ¿verdad?, de expandir su reino, de hacer ver a los demás quiénes somos. Sencillamente estamos llamados a hacer luz con nuestras buenas obras. Y bueno, y los hombres van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios, no a nosotros, a Dios es que tienen que glorificar. Si nos glorifican a nosotros, si nos empiezan a exaltar a nosotros, lo más probable es que nosotros estamos publicitándonos y no al Señor. Por eso es que el apóstol, bueno, dice que fueron engañados por el enemigo. El apóstol cuando habla, les dije que ya vamos a ver cómo Pablo, pues, empezó a comparar también con ellos, pero como les dije, no con el propósito de inflarse. Pero antes estaba viéndoles que una de las cosas que el apóstol estaba diciendo es eso, pues, es que me temo que han sido, pues, engañados por la astucia de Satanás y por la inmadurez de ustedes. Pablo dice que él no se consideraba inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Y probablemente está hablando de ese liderazgo de Corintio que se consideraba, bueno, al nivel de apóstoles, ¿okay? A nivel de ese liderazgo enviado por el mismo Señor. Pero Pablo está diciendo que no son verdaderos apóstoles. Pero habla un poco irónico aquí el apóstol. No me considero en nada inferior a esos eminentes apóstoles. Más adelante él dice, versículo 13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, Satanás va a atacar duramente a la iglesia, especialmente el liderazgo de la iglesia. Va a atacarlo. Sería un tonto si no lo hiciera. Y uno de los ataques que hace Satanás es precisamente el inflar el ego de las personas, el que se consideren el liderazgo como superiores a los demás. Todo lo contrario al camino de Cristo, que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, como lo hablé en la clase pasada. Pero Satanás, esa es la manera, pues, de atacar al liderazgo cristiano. Comienza con el ego. Esa es la manera de atacar. Así que si el apóstol Pablo, estando los verdaderos apóstoles,
todavía vivo. Fíjense que el liderazgo de la iglesia, o había liderazgo corrompido en la iglesia, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Quiero que estas palabras del apóstol Pablo nos abran los ojos para aceptar que hoy en día hay ministros que usan la piedad como fuente de ganancia, que hay ministros que tienen su ego muy inflado. Por ejemplo, hay diótrefes hoy en día. Y una de las características de esos diótrefes o de esos que usan la piedad como fuente de ganancia, que quieren alcanzar posiciones, es por lo general desacreditar a otros siervos de Dios, a verdaderos siervos de Dios. Por lo general lo desacreditan, murmuran de ellos. Es una de las características de esa clase de líderes. Y el apóstol Pablo habla de que es un disfraz. Se disfrazan como siervos, pero no lo son. Su principal objetivo es su beneficio personal. Así habían hermanos en Corintios. Así lo habían. Bien, veamos cómo el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo empieza a decir su currículum para abrir los ojos de los hermanos. Algunos que habían sido engañados por la astucia del liderazgo, por la buena manera de exponer, la buena oratoria, habilidades de manipulación. Esas son armas carnales para alcanzar posiciones e influencia. Bueno, el apóstol dice, versículo 18, pues ya muchos se glorían según la carne. Bueno, yo también me gloriaré. Otro paréntesis antes de entrar. ¿Recuerdan en Romanos, en el capítulo 8? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Y cuando habla de la palabra carne en la Biblia se refiere a presentarse o poner nuestro enfoque en la persona. Vamos a verlo con un ejemplo. El apóstol Pablo dice, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y él empieza a decir, bueno, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y dice la tribu de Benjamín porque de Benjamín, de esa tribu salió el primer rey de Israel. Entonces yo soy de esa tribu, ¿verdad? Muy cercana a Judá. Bueno, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, pues fariseo, irreprensible. Él dice que él tenía más que gloriarse. Igualmente a los Gálatas le escribe de que aventajaba a muchos de sus compañeros. Él, siendo fariseo, aventajaba a muchos. Entonces, según la carne, es decir, ninguna condenación hay para aquellos que ponen su justicia en la justicia de Cristo y no en la propia. Y eso es lo que es la carne. Cuando uno pone la justicia en la carne, cuando uno anda conforme a la carne, que es andar en la propia justicia, los frutos de la carne, o los frutos de poner nuestra
la justicia en nosotros, en nuestros méritos, presentarnos a Dios como justos por nuestros méritos, delante de los hombres, compararnos como superiores por nuestros méritos o logros. Los frutos de eso, el apóstol Pablo los habla en Gálatas capítulo 5, discordia, contienda, incluso esos frutos pueden ir aún más bajo, ¿verdad? Como la lascivia, la fornicación, el adulterio, las borracheras, aún más bajo pueden ir. Pero todo comienza cuando nos enfocamos en nosotros mismos y no en nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza todo. Ahí comienzan los frutos de la carne. Entonces, Pablo realmente era un hombre aventajado. Si alguien tenía que confiar en la carne, bueno, eso era el apóstol Pablo en su vida antigua. En su vida antigua. Ahora, como cristianos, como líder, como apóstol, bueno, también tenía de que gloriarse en la carne. También podía decir sus méritos y sus logros. Y bueno, ahí va a presentar su currículum. Él dice, pues ya que muchos se glorían según la carne, bueno, yo también me gloriaré. Porque vosotros siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Recuerden, Pablo habla con ironía, ¿sí? Él quiere también, bueno, está bien, voy a ponerme como insensato y me voy a comparar. Pero repito, con el propósito de desmentir las murmuraciones que había en su contra. Y bueno, y recuperar el buen testimonio que se había perdido en algunos miembros en Corintios por causa de las murmuraciones y de los ataques personales que el apóstol recibió. Bueno, versículo 20, pues toleráis, él dice en el 19, porque vosotros siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Claro, el apóstol Pablo actuó con mucho amor, ¿verdad?, con los corintios. Como le dije, no actuó con estas armas que sí actuaron algunos que alcanzaron ciertas posiciones en la iglesia. Y por eso es que dice, entre vosotros, bueno, fuimos débiles, porque no actuamos así como ellos. Pero como insensato, hey, es irónico, ¿ok? Es irónico. No está diciendo el apóstol que, bueno, el fuerte es el que actúa así, para nada. El verdadero débil es el que actúa de esa manera. El apóstol Pablo actuó con fuerza, porque actuó con amor, porque actuó con prudencia, porque no se vanaglorió a sí mismo, sino que toda la gloria la depositaba en el Señor, se gloriaba en el Señor. Pero bueno, actuando un poco como ellos, como les dije, el apóstol Pablo dice, bueno, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado, voy a hablar con esta osadía. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Bueno, yo también. Y probablemente, hermanos, eso era parte de buscar posiciones o influencias ante los gentiles. Si eres un israelita, bueno, tienes más conocimiento de Dios, puesto que conoces la ley, o por lo menos parte de la ley, o algo de la ley, más que los gentiles.
que no tuvieron contacto con la ley. Entonces, yo soy hebreo, yo soy israelita. Es decir, cuando dice yo soy hebreo, bueno, no es un hebreo puro. Yo soy hebreo, yo soy israelita. Esa era una de las maneras de presentarse. Eso se llama chapear. Mira, alto, que yo soy tal cosa. Eso se llama como chapear. Entonces, bueno, así era una de las maneras. Mira, yo soy hebreo, yo soy israelita, yo conozco más de Dios, yo puedo enseñarle, yo puedo tener esta posición de liderazgo. El apóstol Pablo no usaba eso, ¿ok? No usaba la carne como influencia. Él no andaba conforme a la carne, él andaba conforme al Espíritu. Pero bueno, él empieza a compararse con ellos. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Okay. No son servidores de Cristo. Por eso es que Pablo dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. Bueno, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Hablo como si estuviera loco. No son servidores de Cristo, pero son servidores de Cristo. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Ah? Son servidores de Cristo ellos. ¿Ah? Miren, yo más. Lo que yo he vivido, ellos no lo han vivido. Todas estas experiencias, todos estos peligros, todos estos trabajos, fatigas, toda esta entrega, ellos no la tuvieron. Toda esa experiencia que yo tengo, ellos no la tienen. Otra vez, el apóstol Pablo no está diciendo esto para gloriarse, para inflar su ego, sino para desmentir el descrédito que le han estado haciendo algunos en Corintio, que han alcanzado esas posiciones de influencia y han engañado a la membresía en Corintio. Bueno, currículum de Pablo. Luego el apóstol Pablo pone un detalle de una de esas experiencias. En versículo 29, más adelante vamos a verlo. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Bien, qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. Sabemos que el apóstol Pablo no tenía una presencia física poderosa, atrayente, tampoco tenía facilidad de palabras. Recuerden las palabras de nuestro Señor, bueno, las palabras de Pablo. Las palabras de Pablo cuando llegó a Corintio, él llegó con mucho temor y tembló a la ciudad. Y gran parte de eso es porque toda Grecia, bueno,
el liderazgo griego, la filosofía griega. Había mucha gente capaz, había mucha gente preparada, mucha gente intelectual, con habilidades en la exposición, en la oratoria, y él carecía de eso. Pero él no habló con palabras humanas, de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu. Y por eso es que él dice, yo si en algo voy a gloriarme, yo me voy a gloriar en mi debilidad. Y toda esa experiencia que yo he vivido, esa experiencia, eso la hizo el Señor. ¿Okay? El Señor me permitió vivir todas estas cosas. Un gran apóstol, pues. Un gran apóstol. Pero estoy seguro si yo tuviera al apóstol Pablo enfrente mío y le diría, wow, Pablo, eres un gran apóstol, qué grande eres. A lo mejor me amonestaría, me exhortaría, hey, ¿qué es eso? Todo es de Cristo. Toda la gloria es de Cristo. Toda la gloria es de Dios. Yo soy solamente un instrumento de Él. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad, porque así el Señor se expresa poderosamente. Dice el versículo 31, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Sabe que no miente el apóstol, de que él se gloria en su debilidad. Porque otra cosa, hermano, al gloriarnos en nuestra debilidad, podemos ver al Señor actuar. Oh, mira lo que el Señor hizo. Me usó en esta área, cuando yo no tengo esa habilidad. Cuando miles tienen una habilidad superior, el Señor me usó para bendecir a otros, no teniendo esta habilidad. El Señor puede hacer eso. Claro, es cierto que el Señor nos ha dado dones, habilidades especiales para administrar a otros. Pero en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a compartir el Evangelio con otros, usted puede hacerlo. Y no porque usted puede hacerlo, es porque el Señor puede hacerlo a través de usted. Él puede usarlo. A pesar de que usted considere que no tiene las condiciones, usted le dice, Padre, heme aquí, y que pueda compartir el mensaje del Evangelio con los que me rodean. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. En Damasco, bueno, cuando también el apóstol cuando dice el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Él también habla acerca de todas esas experiencias reales, ¿verdad? Esta es parte de mi experiencia. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Bueno, dio un detalle específico de lo que había hablado pues anteriormente. Así que
¿Son siervos de Cristo ellos? Yo más. No es verdad lo que ellos dicen, de que no soy un siervo de Dios, de que no tengo méritos para ser apóstol. Eso no es verdad. Mi experiencia comprueba que Dios ha trabajado poderosamente en mí y eso me hace un siervo de Dios. Y bueno, aquí tienen un ejemplo que muy bien pueden ustedes verificar que es cierto. Pero no solo eso, no solamente esa experiencia, sino que también el apóstol dice lo siguiente: el gloriarme es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. El gloriarme es necesario, pero no es provechoso, pero es necesario por causa de ustedes, porque si no, no lo fuera hecho. Bueno, ahora voy a pasar a las visiones. Ya vieron mi experiencia, ahora voy a pasar a las visiones. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre así en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Bueno, el apóstol Pablo presenta algo muy extraordinario, ¿no? Bueno, él un poco confuso porque no sabe. Lo único cierto es que él vio cosas. Dios le mostró el lugar, vamos a decir la expresión lugar. Tal vez la palabra no es la más adecuada. Tal vez no existe una palabra para decir dónde fue el apóstol. Le llaman el tercer cielo. Y claro, el primer cielo es el cielo donde las aves vuelan, donde las nubes, podemos ver las nubes. El segundo cielo era las estrellas, el firmamento. El segundo cielo. Y el tercer cielo es donde es la presencia, donde está Dios, donde habitan los ángeles. Y dice el apóstol que él fue arrebatado a ese lugar. Dios le mostró, pero él no sabe cómo fue, una visión, un sueño, físicamente, él no sabe. Pero Dios le mostró eso, y él vio cosas que no encuentra palabras para describir lo que vio. Y eso es parte otra vez del currículum de Pablo. Podía gloriarse. No es provechoso gloriarse. No me voy a gloriar de mí mismo, que yo merezco esas revelaciones, no, para nada. Me gloriaré de ese hombre, de este siervo al cual Dios le reveló eso. Mis estimados corintios, dice el apóstol Pablo, tengo experiencia en trabajos, mucho más que la suma de trabajo de todo ese cuerpo liderazgo que está en Corintios. Dios me ha revelado visiones. Todo eso me hace o me califica como un siervo de Dios. Y haciendo un paréntesis con esta visión del apóstol, y nos los muestra pues aquí en su carta, siendo un hombre de verdad, un hombre de Dios, nos confirma
la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, noten lo siguiente, es interesante esto, ¿no? Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, no solo el apóstol Pablo tenía la desventaja con respecto a otros líderes de habilidad oratoria, de atractivo físico o presencia. También tenía algo fuerte en su cuerpo. Tal vez no en su cuerpo. Tal vez no en su cuerpo. Algunos dicen, algunos creen que esa espina o ese aguijón en la carne se refiere a esa su vida pasada, porque él persiguió a la iglesia, él se involucró en la ejecución de cristianos por causa de la fe, él se involucró en eso. Y probablemente Satanás constantemente le recuerda eso, le recordaba eso, de que qué apóstol vas a ser, de qué digno vas a ser si tú mismo perseguiste a la iglesia, si tú estuviste involucrado en la muerte de muchos hombres y siervos de Dios. Probablemente, algunas pesadillas tuvo el apóstol, y por esa razón él se consideraba como el más grande de todos los pecadores porque persiguió a la iglesia. Algunos creen que ese es el aguijón, la espina de Pablo en la carne. Otros dicen que era algo, un dolor físico constante. No lo sabemos, hermanos, a ciencia cierta. Pero sea lo que sea, era algo que atormentaba al apóstol. Era algo que causaba molestias profundas al apóstol. Bien. Y todo esto para confiar más en Dios. Para confiar más en Dios. Bien, miren. Me he vuelto insensato, dice el apóstol. Vosotros me obligasteis a ello. ¿Por qué se ha vuelto insensato el apóstol? Por presentar su currículum, por hablar de sí mismo, por hablar de sus méritos, logros, por su gloria en la carne, hermano. Me he vuelto insensato. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Él lo vuelve a repetir, nada soy, aunque no, yo no soy nada, pero en un sentido humano, en el sentido de la carne, mire, yo no me considero inferior. Fíjense que el apóstol, hermano, toda su experiencia, todas sus revelaciones, todo cómo el Señor lo usó tan poderosamente al apóstol. Y sin embargo, él decía, nada soy. Nuevamente, hermanos, hago un llamado a la humildad. Nada somos. Nada somos.
Y cuando hablo de que nada somos, no es que no somos importantes para Dios, no estoy diciendo eso. No es que tenemos un valor grande para Dios, no estoy diciendo eso. El apóstol cuando dice que nada soy, uno pone en la balanza todo lo que hemos hecho, en comparación para justo, ¿verdad? Ponemos aquí la justicia y ponemos acá todos nuestros logros, todos nuestros méritos. Mire, la balanza se inclina hacia la justicia. ¿Okay? Es decir, nada somos, no hemos alcanzado. Él mismo lo dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos han pecado, no hemos alcanzado la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no alcanzamos la gloria de Dios, nada somos. Nada somos. Y repito, en el sentido de logros. Así que por favor, hermano, no diga que es más santo que aquel, o que es más justo que el otro. Para nada. Nada somos. Tenemos un alto valor para Dios, pero todo viene de Dios. Todo procede de Él, todo procede de Él. Aún nuestra salvación, todo procede de Él. Nos salvó, no por méritos propios, no por nuestras obras, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Viene actuando otra vez el apóstol Pablo con insensatez. Presentó su experiencia, presentó sus revelaciones, pero también les recuerda a los corintios, el versículo 12, en el versículo 12 dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Vemos una tercera parte del currículo que el apóstol Pablo presenta. Soy un verdadero apóstol. Ustedes son testigos de eso. Las señales y milagros que hubo entre ustedes son las señales de un verdadero apóstol de Jesucristo. Bueno, y haciendo un paréntesis, esas son las señales de un verdadero apóstol de Jesucristo, de un verdadero hombre enviado por Dios. Hoy en día hay esos milagros, hay esas señales. Algunos dicen que sí. Yo tengo mis dudas al respecto. Según este pasaje, si esos milagros y esas señales se están haciendo hoy en día, entonces esos hombres involucrados en esas señales, prodigios y milagros, serían entonces verdaderos apóstoles de Dios. Hermanos, recuerden, muchos engañadores han salido por el mundo y harán grandes señales y prodigios entre ustedes. Incluso engañarán a los escogidos. Engañarán a los escogidos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos milagros. Nunca os conocí. Bien. No todo milagro es de Dios. Dios es el único que hace milagros. Así, pero no todo aparente. Cuando veamos algo extraordinario, tenemos que usar allí nuestro intelecto, nuestro análisis, averiguar qué pasó allí. Dios tiene destellos de su gloria sanando, ¿verdad? Algunos cuando oramos por
por los enfermos. Por ejemplo, Santiago, cuando dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? No está diciendo, bueno, vamos a llamar al apóstol tal para que lo sane. No, está diciendo, llame a los ancianos para que oren por él y la oración de fe sanará, ¿verdad?, al enfermo. Entonces Dios obra a través de la oración de su pueblo. Pero no voy a meterme pues en este tema de los milagros. Lo que sí es que los verdaderos milagros y señales son características de un verdadero apóstol. Por eso dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Y eso pues lo vieron en Pablo. Así que Pablo se lo recuerda para que puedan darse cuenta, para que abran los ojos, para que salgan del engaño y acepten de que eres un verdadero siervo de Dios, un verdadero enviado, apóstol de Dios. Bien, vamos al capítulo 13 y la exhortación que hace el apóstol en el capítulo 13. Pónganse a prueba o examínense cada uno de ustedes, examínense, pónganse a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Okay? Pónganse a prueba. Examínense a vosotros mismos. No está mal, ¿verdad? Vamos a examinarnos. Vamos a ponernos a prueba. Si estamos en la fe. Si realmente nuestro enfoque está en la persona de Cristo y no en los hombres. Y no en nosotros mismos. Examínense, pónganse a prueba, a ver si estáis en la fe. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Pregunta, ¿verdad? El apóstol. Repito, ¿o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Mas espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Nosotros hemos pasado la prueba. Aquí se las he presentado. Aquí está la prueba. Mi experiencia, aquí está. Las revelaciones, aquí está. Los milagros y señales que me caracterizan como apóstol, aquí está. Espero pues, dice el apóstol, que reconozcan o que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados, que estamos en la fe y que además somos siervos de Dios. Y soy siervo, además de siervo de Dios, soy apóstol de Cristo. El apóstol termina su carta con algunas recomendaciones. Versículo 10. Por esta razón os escribo estas cosas, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Ese pues es el objetivo de su carta, segunda de Corintios. Miren, abran los ojos, no se dejen engañar y mediten en lo que les escribo, porque en mi visita, en mi próxima visita,
quisiera es compartir con ustedes el amor de Dios de una manera especial y no ser severo, aunque es parte del amor de Dios, pero no esa área de la severidad o la disciplina, sino sencillamente edificarnos mutuamente por medio de compartir la comunión. Bueno, y las últimas palabras de Pablo son recomendaciones. Versículo 11, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos o maduros, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Llama a la comunión, llama a la armonía entre unos y otros, llama a la paz, llama pues a la unidad del cuerpo de Cristo. Como comenzó pues en el capítulo 1 de su primera carta, la unidad, el llamado a la unidad. Termina en su segunda carta también con un llamado pues a la comunión y a la unidad. Hemos llegado al final del curso segundo a los Corintios. Espero que de alguna manera sea de utilidad para algunos. Por mi parte, he disfrutado con este trabajo, he disfrutado con este compartir, aunque no los veo. Realmente oro por ustedes para que de alguna manera tenga algún provecho todo esto que he compartido pues con ustedes. Mis palabras finales son las palabras finales del apóstol Pablo en 2 de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hasta una próxima oportunidad.